Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. El tiempo deja su rastro también en las instituciones. Las voces del conocimiento, el debate, la experiencia. El INA en sus propias palabras. Muy buenos días. Esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción, Julieta Gil Elorduy. El Instituto Nacional de Antropología e Historia los invita a acompañarnos en la emisión de este programa en el que hemos convocado al director del Museo Nacional del Virreinato, el doctor José Abel Ramos Soriano, la doctora Consuelo Maquíbar y el doctor Jorge René González para platicar sobre el tema el Museo Nacional del Virreinato. Bienvenidos ante estos micrófonos. Antes que nada, para nuestro amable auditorio, me permitiré proporcionar algunos datos biográficos de nuestros especialistas a manera de introducción. María del Consuelo Maquíbar es doctora emérita por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo la licenciatura en Historia y maestría y doctorado en Historia del Arte. Ha sido profesora en Historia, en Arte Universal y Colonial e Historia del Arte en diversas instituciones académicas. Entre sus publicaciones están Los retablos de Tepoztlán, Ángeles y Arcángeles, El imaginario novohispano y su obra, La escultura religiosa en la Nueva España, De lo permitido a lo prohibido, e Iconografía de la Santísima Trinidad en la Nueva España. Actualmente labora en la Dirección de Estudios Históricos del INA. José Abel Ramos Soriano es licenciado en Historia por la UNAM. Su maestría en Études approfondies en la Universidad de París y es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su tesis para obtener este grado se tituló Inquisición y libros en la Nueva España, siglo XVIII. Ha sido investigador del INA en el Museo Nacional del Virreinato, en la Dirección de Estudios Históricos. También fungió como coordinador del seminario Historia de las Mentalidades y desde mayo de 2013 es director del Museo Nacional del Virreinato. Entre las investigaciones que ha realizado podemos mencionar algunas como el mobiliario, los textiles novohispanos y el excolegio jesuita de Tepoztlán, la comunidad doméstica durante la época colonial, la censura de libros en la Nueva España e Historia del libro en la Nueva España. Es además conferencista, profesor y ha hecho guiones museográficos, entre otras cosas. Jorge René González Marmolejo es doctor en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha escrito diversos libros y artículos, entre los que podemos mencionar Curas solicitantes durante el siglo XVIII, El silencio como vía de expresión divina, El diálogo con Dios entre las órdenes religiosas durante la época colonial, Sexo y confesión, la Iglesia y la penitencia en los siglos XVIII y XIX en la Nueva España, y Votos de castidad, el debate sobre la sexualidad del clero católico. Ha ejercido distintos cargos académico-administrativos, como administrador de la Dirección de Estudios Históricos, coordinador académico de la Dirección de Estudios Históricos, director de análisis y seguimiento de proyectos del INA y coordinador del Seminario de Historia de las Mentalidades del año 2003 al 2011. Doctora Consuelo Maquíbar, me da muchísimo gusto saludarla. Igualmente. Y le damos la más cordial bienvenida. Gracias. A este programa. Y quisiera yo empezar preguntándole ¿qué significa en lo general este periodo del virreinato? Porque muchísimas veces nos preguntamos, bueno, un museo de este periodo, ¿cuál es la importancia y qué significa para que comprendamos bien este momento histórico? Yo creo que definitivamente fue un acierto el abrir un espacio para la historia del virreinato. No existía realmente en lo que era el famosísimo Museo Nacional. Estaba, de hecho, pues nuestra historia, desde prehispánico hasta pues casi nuestros días. Y sí, siempre he considerado un acierto del presidente López Mateos
junto con el secretario de Educación, etcétera, el que se dispusiera un espacio para hablar del virreinato. Pero lo más acertado, creo yo, fue rescatar un edificio tan monumental como fue el ex colegio jesuita de San Francisco Javier. Qué mejor que ese lugar fuera la sede para hablar de la historia del virreinato. Entonces sí me parece que fue muy acertado por esa doble razón, por rescatar el inmueble y por tener un espacio donde los niños, los jóvenes y aún los adultos reconociéramos la historia del virreinato. Así es, y lo que es también muy interesante es cómo se conforma en este espacio museístico, cómo se conforma el contenido de este museo. Y en ese sentido, doctor Jorge René González, me gustaría que nos contara un poquito acerca de la conformación de este equipo de investigación que le da vida a este proyecto. Pues, muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Sí, ya han pasado muchos años de que se conformó un primer equipo de investigación formalmente, porque nos habían antecedido algunas personas que ahí hicieron investigación, pero como equipo fuimos el primero. Habían estado antes que nosotros la maestra Aline Ucel, el señor don Pablo Martínez del Río, hijo por supuesto, y una persona que yo nunca tuve la oportunidad de conocer, don Carlos Hernández, como todo el mundo le reconocía. No, pues fue muy importante porque, como bien dice la doctora Maquíbar, estudiar este periodo era como un faltante dentro de nuestra historia, y a nosotros nos brindó la oportunidad de trabajar en un lugar bellísimo donde, por lo menos lo digo a título personal, aunque creo que la doctora Maquíbar y el doctor Ramos van a estar de acuerdo, era un placer trabajar. Desde entonces he dicho que hago algo por lo cual me pagan por algo que yo hago con mucho placer, ¿no? Y trabajar en el virreinato fue extraordinario. Formar parte de este equipo que al paso de los años, más que compañeros, hemos sido amigos. Mucha camaradería, aventuras, experiencias, anécdotas muy interesantes. Interesante. Y interesa muchísimo la conformación de los equipos de investigación, porque yo lo comparo también mucho con el Museo Nacional de las Culturas, en donde tuvimos, ¿sí? Exacto. Que no nada más ser antropólogos, ser especial, sino tener una doble especialización. Claro, sí. Bueno, los cuatro porque no está con nosotros un amigo muy querido, el maestro Rogelio Ruiz Gomar, éramos historiadores. Consuelo Maquíbar y Rogelio, historiadores del arte, Josabel y yo, pues un poco historiadores así, recién incluso estábamos por terminar la carrera. Entonces llegamos a formarnos al museo, pero no solamente en el campo de la investigación, también, y tengo que mencionarlo sin duda, al señor Manuel Carballo, que mucho nos fue a ayudar en una parte que los cuatro creo que adolecíamos. ¿Cuál? La parte propiamente del trabajo del museo, el trabajo dentro del museo. Teníamos una formación académica, pero el trabajo del museo, lo que implicaba pues creo que los cuatro no era nuestro fuerte precisamente, y fue a través de esta llegada ahí que aprendimos muchísimo, y donde sin duda el señor Carballo, Manuel Carballo, fue el personaje principal. Nos ayudó muchísimo, nos enseñó muchísimo, tuvo la enorme virtud de crear, creo que, un excelente equipo, no porque nosotros hayamos formado parte del mismo, sino que tuvo la acertada decisión de seleccionar, creo que, a gente idónea al trabajo que nos encargó a cada uno de nosotros. Es cierto. Y ya que hablamos un poco de la conformación de los equipos, es interesante ver también los contenidos, con qué contaban en este momento. Y me encantaría que el doctor Abel nos dijera cómo se conforman estas primeras colecciones, qué había, cuál es el proceso, qué tenían en ese momento los curadores y cómo organizan estas colecciones, qué nuevas colecciones integran y cómo se organizan. Bueno, como dicen mis compañeros, a los cuales me da mucho gusto tenerlos aquí, porque
no hemos perdido la relación, de una u otra manera hemos estado en contacto, y desde aquellos años, como dice el doctor González, pues nos conformamos, nos empezamos a formar como investigadores. Fue una experiencia muy, muy grata. Y no solo nuestra, sino también del museo. El museo tenía algunos años de haberse fundado. Nosotros entramos en 1973, pues era muy joven el museo. Entonces estaba también en plena organización. El señor Manuel Carballo, que cita el doctor González, era el segundo director apenas, y se estaba conformando. Las colecciones que ahí se reunieron en el Museo Nacional del Virreinato eran de diferente procedencia, eran de diferentes características. Entonces la organización, que ya estaba en general cuando nosotros llegamos, estaba constituida según, me parece, el número de las piezas que conformaba cada colección, y no se seguía, por decirlo así, una uniformidad, sino que estaban organizadas por técnica, por uso, por materiales. Por ejemplo, entre las más importantes, por supuesto, estaba la colección de pintura, con más de 1,000 obras, 1,200, una cosa así. Estaba muy claramente definida también la colección de pintura, pero también había muebles diversos que en general no habían sido muy estudiados, que digamos, y fue uno de nuestros grandes retos, empezar a conocerlas, como la colección de muebles de diferentes materiales, la colección de lacas, de taraceas, de porcelanas, de hierros. Entonces las colecciones estaban divididas así, digamos una mezcla. No podía decirse nada más por uso, porque se entremezclaban. Por ejemplo, había también la colección de marfiles, en donde por supuesto había esculturas también. Entonces más o menos estaban así organizadas las colecciones, y uno de nuestros primeros trabajos, o de nuestros trabajos rutinarios, fue la catalogación de las mismas. Como la doctora Maquíbar era estudiante de Historia del Arte y estaba haciendo su tesis sobre los retablos de Tepozotlán, precisamente su tesis de licenciatura, a ella se le encomendó ser encargada de la colección de escultura. El maestro Rogelio Ruiz Gomar trabajaba sobre todo pintura, entonces fue la pintura que se le adjudicó. René González y yo, como llegábamos de una carrera de historia, digamos más general, historia de México, entonces nos distribuyeron las colecciones según pues hierros, porcelanas, textiles, muebles. Igual, tanto la doctora Maquíbar como el maestro Ruiz Gomar no solo tuvieron a su cargo pintura y escultura, sino también las demás, incluso el edificio como monumento histórico. Entonces fue una manera muy bonita de trabajar, muy interesante, fue un desafío, porque estas otras colecciones, aparte de arquitectura, pintura y escultura, que más o menos estaban estudiadas por investigadores de diferentes instituciones, estas otras lo eran muy poco. Y entonces fue una ayuda muy buena, muy efectiva, el que contáramos con asesores, profesores de la universidad y de otras instituciones, del INA, que nos ayudaron mucho en esto, en descifrar qué estilos artísticos eran las diferentes piezas, a qué época, qué técnica. Algo que también fue muy valioso y que es muy valioso en un museo es que la investigación forma parte dentro de otras múltiples actividades, y fue algo que nos advirtió el director cuando llegamos. Deben estar acostumbrados a trabajar en equipo, porque aquí tienen que ver o tendrán que ver con restauración, con fotografía, con museografía, con carpintería. Y entonces, en esa época también, en los 70, entró mucha gente, no solo en el museo, sino en el INA en general. Y entonces empezamos una generación con muchos jóvenes que entonces empezamos a aprender todos juntos en equipo. Y ahora vemos muchos buenos resultados de esa experiencia, de esa política, porque varios de los trabajadores que actualmente están en el museo, ya se han jubilado varios, pero quedan también algunos que son ya especialistas después de años y años de estarse formando, por ejemplo, para empacar piezas de colección que salen al extranjero o fuera del museo, donde sea, piezas que se montan allí mismo en las exposiciones. En fin, tienen un cuidado y una manera de manejarlas que parece sumamente fácil, pero no es sino el producto de muchos años de experiencia.
Sí, en efecto, porque sobre la marcha se han formado mucha gente en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y en ese sentido el Virreinato el Museo Nacional del Virreinato ha sido pionero en estos estudios y esta organización de colecciones. Y el reto me parece a mí también muy difícil de superar, era también el propio edificio. Sí. El propio edificio que alberga el Museo Nacional del Virreinato. Y en ese sentido me gustaría que la doctora Consuelo, que tiene estudios y especialista en la parte de el proceso de evangelización y la llegada de los jesuitas y la organización también de este templo de San Francisco Javier, nos contara un poquito este panorama de dónde fue hecho el Museo Nacional del Virreinato. Yo quisiera, completando un poco lo que han hablado mis colegas, un poco hablar de las colecciones que conforman el museo, de dónde nos llegaron. Porque justamente uno de los retos era, pues, como ya lo dijeron ellos, ese contexto que teníamos de colecciones, muy interesante, y unirlas a lo que tú estás ahorita comentando. Poco se sabe, y por eso me interesa sacarlo ahora, que el famoso Museo de Arte Religioso con el cual se integra y con el cual se funda el Museo Nacional del Virreinato era de Lina, no era de la catedral. Esto es bien importante porque existe afortunadamente un documento, un folleto del Museo de Arte Religioso, donde justamente en 1939 ese acervo que tenía la catedral, que venía pues de la exclaustración y de todo lo que ya sabemos históricamente lo que sucede, y que se había abierto a un costado en una de las capillas, se había abierto un pequeño museo de arte religioso. Cuando se funda el Museo Nacional del Virreinato, ese pequeño museo desaparece y las colecciones se integran al Museo Nacional del Virreinato. Pero bueno, respecto a tu pregunta, ciertamente el reto era mayúsculo, porque de alguna manera, y el personaje que desde luego vamos a estar hablando de él, que va a ser realmente nuestro maestro, que fue Manuel Carballo, la frase que él siempre tuvo es: ustedes ahorita son investigadores, pero después tienen que llegar a ser curadores. Y sí era cierto, o sea, lo hemos vivido muchísimo, y ciertamente al tener, como ellos ya explicaron, esa manera de trabajar con colecciones, de alguna forma nos hizo meternos realmente en la colección que a cada uno le adjudicaron, para poder integrarla a las exposiciones. Esto no fue fácil, y esto, cuando yo tuve la fortuna de dirigir el museo, fue parte justamente de lo que necesitábamos. Ya teníamos conocimiento de qué colecciones teníamos, entonces ahora, ¿cómo las íbamos a mostrar? Y una de las cosas que fue medio fuerte es que se pretendía el que se hiciera una galería de arte, lo cual yo dije, eso es aberrante, pues como una galería dentro del Museo Nacional. Y claro, la solución, pues para nosotros fue muy fácil. Junto con José Abel, que era el subdirector, dijimos, bueno, qué mejor que hablar de los gremios artísticos, pero son gremios de trabajo en última instancia. Y así fue que fuimos integrando las colecciones a lo que era el trabajo gremial del Virreinato. Que ciertamente porque era muy chistoso cuando llegamos ahí cuando llegamos en los 90s, en 91, era abajo la historia del Virreinato y arriba la galería de arte. Dije, ¿qué? Pero para nada. Entonces dijimos, todo va a ser el museo del Virreinato. Y así hicimos, ahora sí que paulatinamente se fueron integrando las colecciones a la historia del Virreinato. El reto, como tú bien lo dijiste, era muy grande. Enorme. Y yo creo que hasta la fecha aquí José Abel sigue teniendo ese reto, porque de alguna forma era toda la obra del Museo de Arte Religioso. Luego nos encontramos piezas decomisadas que afortunadamente pudimos realmente exhibir
Y una de las colecciones que para mí es importantísima en el museo son las obras del siglo XVI. Fíjate. Tenemos piezas extraordinarias que de alguna manera nos hablan de la evangelización. Tenemos arte plumario, la historia, por ejemplo, pues tremenda y a la vez muy buena. La única capilla posa que existe en México que con su retablo es una capilla posa en Calpan, el gran convento franciscano poblano, y esa capilla fue robada 2 veces. Nada más. 2 veces quitaron los tableros y se los llevaron la Procuraduría, los reintegraban otra vez a la capilla y se los volvieron a robar, hasta que decidieron mandarlos a Tepozotlán. Y entonces ahí hicimos todo un trabajo con una sola foto que existe de cómo era el retablo. Y se montó el retablo como debió de haber sido en ese lugar. Hasta la fecha existen parte de los tableros que continúan en la capilla. Entonces tenemos justamente arte plumario, la escultura. Otra cosa muy importante para el museo y para la historia del arte, todo ese trabajo en pasta de caña o escultura ligera. El museo tiene varias piezas. Entonces, así fue como fuimos armando de alguna manera con la integración de las colecciones a las colecciones jesuitas, que debo decir, por desgracia, nada, ¿eh? Lo único que quedó de la Compañía de Jesús, afortunadamente, fueron los grandes lienzos de Villalpando, que nos hablan precisamente de la vida de San Ignacio en el primer claustro, el claustro de los Aljibes, y luego tenemos en el claustro de los Naranjos la vida de la Virgen de Rodríguez Juárez. Eso es lo único de los jesuitas. Más, claro, las capillas, los retablos, las pinturas, que afortunadamente, y ahí el mérito fue del pueblo, de cómo conservaron realmente los espacios, porque pues podían haberse desbaratado, claro, ¿no? Yo tuve la fortuna, y tuvimos la fortuna de trabajar con don Ricardo Pastén, que de niño cuidaba el colegio, que René ha estudiado mucho ese periodo, de cuando ya estuvo desalojado. Y don Ricardo me comentaba un día, él después fue nuestro intendente, desde luego, desgraciadamente ya murió, pero me comentaba, solamente voy a contar esa anécdota, que algún día ellos estaban nada más ahí, pues vigilando a ver quién entraba, porque ni se cobraba ni nada, cuando ya se declaró monumento histórico. Y entonces me comentó un día que vio unos muchachos que entraron y que se le hicieron medio sospechosos. ¿Qué querían hacer esos muchachos? Incendiar los retablos. Llevaban y los pescaron afortunadamente en el momento que estaban metiendo periódicos, pues supongo que con gasolina y cerillo. Pero a lo que voy es que gracias a este tipo de personas que con todo el cariño del mundo, y estamos hablando de la gente del pueblo, que adora su iglesia y sus capillas, pues ahí se casaron, ahí se bautizaron, etcétera, ¿no? Ciclo de vida. Entonces realmente ellos han sido los grandes protectores de los espacios, ¿no? Es cierto, y aquí no nada más protectores de los espacios, sino parece ser que hay antecedentes de donaciones, ¿no? ¿Cómo no? Tanto sí, de tierras como de claro, colecciones y de todo esto, ¿no? Entonces, quiere decir que la integración de esta comunidad así es, a su templo ya le da, lo acuerpa, ¿no? Así es. En ese sentido. Entonces, pues sí, desde esas épocas que planteas del siglo XVI, qué interesante las colecciones estas del XVI, ¿no? Así es. Y también es interesante la parte esta de del funcionamiento como colegio, ¿no? De Tepozotlán. ¿No? Bueno, sí, hasta 67, siglo XVIII, funciona como colegio jesuita. Hay aproximadamente 10 años de transición, de 67 a 77, 75 más o menos, en que va a hacerse todas las gestiones para convertirlo en un seminario conciliar. Va a funcionar prácticamente 100 años como seminario. Tuvo 3 funciones. Era, por un lado, seminario para formar al clero secular, pero también era casa de retiro para los clérigos enfermos, ancianos
ahí podían pasar una estancia corta, larga, dependiendo. Pero, y también, y lamentablemente fue cárcel. Cumplió esas 3 funciones durante casi 100 años. Y pues, lamentablemente, un trabajo que acabó de terminar se llama De la opulencia a la precariedad, y tiene que ver mucho con esta situación de ser un recinto maravilloso donde había gente muy brillante, estudiantes, un centro formativo. Vino una decadencia total, no solamente intelectual, sino moral y económica. Durante el tiempo que es arzobispo Núñez Darío Peralta, hay una preocupación, que son 30 años más o menos, de 75 a finales del siglo XVIII, en donde el mismo arzobispo se preocupa. Pero después hay una decadencia total. Hacia 1850, recuerdo muy bien, que un rector dijo: ¿saben qué? Muchas gracias, aquí están las llaves de este lugar, yo me voy. Estaba amenazado de muerte. Y dijo: yo no puedo continuar así. Y un poco lo que decía Consuelo, de estas piezas y de esta gente del pueblo que tanto se ha preocupado, en este periodo de 100 años, yo localicé algunos documentos, muy pocos por cierto, donde se habla de que el rector en turno tiene que vender algunas piezas. No tienen dinero. Ya no tienen dinero para sobrevivir. Y de una nómina como de 50 personas, que es con lo que se comienza el seminario, hacia finales hacia 1850-60, la nómina son 15 personas. Ya no hay maestros, ya se han quitado cargos, por ejemplo, el vicerrector, la gente que sirve en la cocina se ha ido suprimiendo. O sea, hay una decadencia total. Y es curiosamente en la época de Juárez cuando se recupera el edificio. Lo compra la Bastida de Ochoa, se lo dona a la Compañía de Jesús, se va a establecer durante algunos años, como de 1872-73 a 1883, un noviciado que después es trasladado hacia Michoacán, a Zamora. Y vuelve otra vez a abrirse el noviciado, muy pocos años, de 1911 a 14, y ahí los expulsa un general llamado Francisco Coso. Luego hay un periodo muy curioso, muy interesante, de un litigio donde los jesuitas, podría hoy parecernos un poco sucio, pero bueno, fue un buen ardid para tratar de conservar el edificio, consiguen prestanombres, y el litigio se prolonga como 8 o 9 años hasta que definitivamente le dan la razón al gobierno federal, y el edificio que pasa a ser pues del gobierno, ¿no? Como hasta la fecha. Y en ese sentido, bueno, en primer lugar te quiero extender una felicitación porque ya supimos que se va a publicar ese libro, así es que felicidades. Y además que bueno, porque no se sabe nada se sabía de ese periodo. Sí. Va a ser muy importante. Esas son contribuciones muy importantes, sí, ¿no? Porque, sí, y ahí valga la pena, perdón, hay que decirlo, ¿no? El archivo parroquial del San Pedro, que es un costado del hoy museo, es un archivo maravilloso. Contiene datos muy interesantes de esa época, precisamente. Porque de antes no, desgraciadamente. Sí, no, es que lo que sucede es que al parecer, cuando expulsan a los jesuitas, el rector del seminario va a vivir en la casa parroquial de San Pedro. Por eso conservan tanto material ahí. Y valdría la pena, bueno, que la gente interesada se acerque. Yo tuve la enorme fortuna, me tocó tratar con 3 párrocos, y los 3, tengo que decirlo, sumamente gentiles, amables, dispuestos a que uno pudiera revisar, estudiar los documentos sin problema alguno. Y ahí hay un filón que quizá todavía, bueno, no, quizá hay muchas vetas por explotar. Sí, es otra de las partes interesantes de esta labor del Instituto de Antropología y de los investigadores, ¿no? Sí. No nada más se trata de hacer un museo, se trata de difundir, sino esta labor de investigación está en la base y en el sustento de todo lo que produce en los museos, ¿no? Entonces está este equipo de investigación, y sorprende también la duración de este equipo de investigación, ¿sí? Desde sus inicios
cómo se va desarrollando este equipo y cómo, a pesar de que están en otros lugares, siguen con esta preocupación y este tema, ¿no? Entonces, bueno, eso también demuestra, marca, sí. ¿No? Marca de fuego. Le debemos mucho a ese lugar, creo que todos que hemos estado ahí. Uh-huh. Sí, sí. Yo siempre he dicho, perdón que me meta, que no puedo dejar de ser jesuita. Digo, San Ignacio no aceptó a las mujeres, pero de alguna manera, tantos años que ya llevo fuera del museo, y sin embargo, y contigo justamente recuerdo tu gentileza de cómo trabajé justo ese documento que todavía no puedo cerrar el libro, del ritual jesuita que está en nuestra Biblioteca Nacional, pero ciertamente, y a René le ha pasado lo mismo, seguimos con los jesuitas, y aquí mi señor director, pues con más razón, porque ahora regresó, o sea, esa frase que acabas de decir de que seguimos, pues seguimos, y yo digo que hasta que yo me vaya, de veras, porque hay tanto que estudiar y tanto que analizar, y independientemente de que el museo es un centro maravilloso para estudiarlo, la beta que dejan la Compañía de Jesús en documentos, tanto el acervo que tenemos la fortuna de tener en nuestra Biblioteca Nacional, como todo lo que hay en todos lados, pues es para toda la vida. Y hablando de la parte documental, que era necesarísimo en el proceso de evangelización y la recuperación, por ejemplo, el estudio de las lenguas, en donde destacan este grupo evangelizador, me encantaría que hablaras un poquito, José Abel, de la biblioteca, de estos fondos conventuales, que son la riqueza, de una riqueza infinita, ¿no? Y de esta biblioteca que necesariamente fue el sustento del conocimiento de este grupo de jesuitas. Pues la biblioteca que se conserva actualmente, desgraciadamente, no es originaria del lugar. Tenemos alrededor, si no mal recuerdo, de 300 y tantos volúmenes que pertenecieron al colegio, pero otros más. Ahorita la biblioteca antigua cuenta con alrededor de 4,000 volúmenes, pero llegaron de diferentes colegios jesuitas, y hay algunos más de conventos carmelitas. Pero indudablemente la labor de los jesuitas en este aspecto bibliográfico pues es muy importante. Ya quisiera retomar algo que dijo Consuelo hace un momento, a propósito de cómo tratar las colecciones. Finalmente lo que empezamos a hacer ella y yo en los 90, pues fue no precisamente separar como se pretendía cuando llegamos, o un poco antes de que llegáramos, de separar las colecciones y hablar sobre todo del virreinato, pero principalmente con dioramas, con maquetas, con cuadros estadísticos, con mapas y otros materiales. Cuando en el museo pues abundaban excelentes obras del siglo XVI, del siglo XVII, del XVIII, de principios del XIX. Entonces lo que hicimos nosotros en los 90 fue precisamente hablar de la historia del virreinato por un lado, a través precisamente de las colecciones. Las colecciones que nos podían decir del virreinato, aunque fueran de carácter religioso sobre todo, y que resaltara lo artístico. Bueno, ya mencionó Consuelo el asunto, por ejemplo, de cómo se elaboraron estas piezas. Hablar de los artesanos, hablar de los materiales que emplearon, hablar de por qué la iglesia era la principal cliente de los artistas. Y por otro lado también lo que menciona René, el asunto del colegio, de los antiguos colegios. Era mostrar al edificio que nos hablara el edificio de sus propias dependencias. Por fortuna, pues es un excelente monumento, una excelente construcción que se realizó durante más de siglo y medio, desde principios del siglo XVII hasta la expulsión de los jesuitas de 1767. Entonces muestra toda una evolución constructiva, una evolución arquitectónica que culmina en la exuberante fachada que ahora podemos apreciar de la iglesia de San Francisco Javier, pues que es una muestra muy típica, muy ejemplar, muy característica del estilo barroco. Entonces tenemos ahí una serie de etapas constructivas que conviene mucho mencionar, resaltar, mostrar al público, exhibirlo y decir de qué se trata esto.
Por otro lado también pues se conservan todas sus dependencias, la iglesia con sus capillas, con su sacristía, los claustros con sus antiguos aposentos, con sus patios, sus jardines, el refectorio, la biblioteca antigua, la cocina, el patio de cocinas y en algunos de estos lugares tienen las fechas de cuando fueron construidos o cuando fueron culminados. No sé, el patio de los Naranjos, por ejemplo, que es muy agradable y que era para el descanso, recreo de los estudiantes y de los profesores, supongo también. La fuente del centro del patio tiene la fecha de 1708 grabada. El patio de la cocina tiene la fecha de 1740, si no mal recuerdo, pero por ahí así. Entonces esto nos va hablando de una historia de cómo las diferentes áreas, las diferentes dependencias se fueron construyendo. En el claustro de los Naranjos, en la parte alta es donde se encuentra actualmente la biblioteca y cumple una doble función. Por un lado está abierta al público y se puede observar ambientada como una biblioteca de la época colonial, pero además sus libros para investigadores interesados en estas cuestiones bibliográficas también los pueden consultar. Claro que por la delicadeza del material se requiere un permiso especial, pero se pueden consultar, se pueden ver y se puede estudiar. Se puede estudiar, por ejemplo, el tipo de obras que se consultaban durante la época virreinal. Se piensa que, bueno, son libros de iglesia, son libros en latín, y pues sí, a quién le interesa, quién los entiende. Sin embargo, pues dan mucho y está por hacerse todo ese trabajo. No sé, por ejemplo, estudiar a los autores clásicos, a Cicerón, a los medievales como San Agustín, a los contemporáneos de la época como Juan Luis Vives o Fray Alonso de la Veracruz, en fin, ver todo, digamos, el tipo de libros que durante el virreinato se consultaban en la Nueva España. Eso es interesante. Hay que tener presente también, por ejemplo, que los jesuitas fueron quienes tuvieron las bibliotecas más ricas. En el siglo XVIII hay un autor conocido, Juan José de Guiara y Eguren, que montó en cólera, seguramente, me lo imagino, casi dándose de topes ante los muros, porque llegó a sus manos una carta en donde un joven le dice a su tío que piensa, en España, que piensa venir a México a estudiar. Y entonces lo regaña el tío y le dice que cómo se le ocurre, aquí no hay nada, no hay libros, no hay profesores, no hay bibliotecas, no hay escuelas, que aquí a que viene es un territorio salvaje. Y entonces Juan José de Guiara y Eguren se pone a redactar su gran biblioteca mexicana, en donde registra todo lo que se ha publicado en la Nueva España, y es asombroso, y tiene una introducción en donde explica todo lo que aquí hay, todo el tipo de obras que se han publicado, la riqueza de las bibliotecas, la universidad real y pontificia, las materias que enseñan, que aquí hay grados de bachiller, de licenciado, de doctorado, en teología, en filosofía, en medicina, en leyes. Y bueno, se lanza una cátedra y dice el dicho que no hay mal que por bien no venga. Porque gracias a eso pues tenemos nuestro primer registro de lo que se publicaba durante la época colonial, de lo que se publicó desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII, que fue cuando vivió este gran hombre. Y pues de lo poco que nos queda, porque seguramente la producción fue muy abundante, sobre todo en los inicios de la colonia, cuando se publicaron catecismos, manuales de confesión, doctrinas, vocabularios, en las diferentes lenguas indígenas que aquí se hablaban, sobre todo el náhuatl, porque era la lengua más extendida, pero también en otomí, en mixteco, en zapoteco, en maya, en chontal, en tarasco, en fin, se publicaron, y obras de este tipo para evangelizar a los indígenas, para enseñarles a leer, para enseñarles a escribir. Y pienso que en realidad es una de las grandes aportaciones que hizo la Nueva España a la cultura universal y al libro impreso, porque el libro impreso se inventó en Alemania a mediados del siglo XV, pero en extenderse por el mundo tardó siglos.
en el siglo XVIII se puede decir que es la etapa culminante. Entonces la Nueva España y los libros, la Nueva España se inicia en el siglo XVI, los libros unas décadas antes. Pero entonces son como dos historias paralelas en formación, y que culminan, cuyas historias culminan en cierta etapa en el siglo XVIII, principios del siglo XIX. Es algo que me parece muy bonito y muy interesante, como en la Nueva España, por decirlo así, aunque a veces se pueda pensar lo contrario, quienes leían estaban al corriente de lo que se estaba publicando en ese momento en Europa. Y eso lo vemos en los inventarios que nos quedan, en los fondos que nos quedan, en los expedientes que nos quedan de la época. Entonces, bueno, esa biblioteca, para regresar a la pregunta inicial, pues es una fuente excelente para estudiar las encuadernaciones, el tipo de papel que se usaba, mucho más grueso que el de ahorita, los tamaños de los libros, los grabados que ahí se representan, además de las distintas disciplinas que son de tema eclesiástico, podríamos decir en general. Pero aún dentro del tema eclesiástico, pues hay Biblias, comentarios a las Biblias, los padres de la Iglesia, los doctores de la Iglesia, en fin, hay sobre las más diversas ramas del conocimiento que entonces se leían. Y para conocer a la Nueva España, pues necesitamos también meternos a estos otros temas, ¿no? Es inagotable lo que ahí se puede hacer. Es cierto, es un patrimonio único, ¿no? Sí. Y en ese sentido también creo que la labor del Instituto de Antropología en la conservación, en la restauración, en la conservación de los acervos es única. Yo diría que única a nivel del mundo, ¿no? Sí, cómo no. Por la riqueza de los acervos y lo que ha logrado conservar. Y le recuerdo a nuestro auditorio que estamos hablando del Museo Nacional del Virreinato. Felicidades por su cumpleaños número 50. Híjoles. Y con nuestros Nosotros invitados. No estuvimos los 50, pero el doctor José Abel Ramos, cuantos. la doctora Consuelo Maquíbar y el doctor Jorge René González. Y aquí, de verdad, muchas felicidades por los 50 años. Es una fecha relevante, coincide con todo un movimiento muy interesante en México, porque me parece ser que 4 museos se inauguran en este momento del cumpleaños del Museo de los 50 años. Y yo quisiera un poquito que regresáramos nuevamente, ya para a lo mejor despedirnos de nuestros amigos jesuitas, a la parte de ese gran templo, de los retablos de ese gran templo. No me aguanto en preguntarle a la doctora Consuelo que me diga lo más relevante, la concepción que se tenía en esta época, porque tal parece que estos retablos, bueno, no tal parece, estos retablos son un libro abierto. Así es. Y entonces no me aguanto en preguntarte, Consuelo. Muy bien, Julie. Pues sí, así que me tocas en mi dedo flaco. Pero de alguna manera, para un poco ser concisa en esto, lo que estamos viendo es obra del siglo XVIII. Pero porque la iglesia se construye después que se hace el primer claustro. El primer donativo lo da precisamente, es increíble, un cacique indígena. El libro de protocolos que está bajo custodia en nuestra Biblioteca Nacional habla de que él da huerta, tierras y huertas, para que se construya junto a la parroquia. O sea, la parroquia actual es la iglesia más antigua y junto de ella se va a construir el colegio. Y años después se va a construir la iglesia, que va a tener como donantes a una familia muy interesante, a los Medina Picasso, que también donaron a otros lugares. Los mismos de Regina. Exactamente. Y la famosa capilla, etcétera, también ellos la donaron. Pero, ¿por qué Tepozotlán? Pues porque un hijo era jesuita, el padre Pedro Medina Picasso. Entonces, la madre, yo supongo que le dijo: mijito, lo que te voy a heredar, hay que todo ponerlo para construir la iglesia. Y así fue. ¿Qué retablos había en esa época? Solamente los conocemos por un documento, el contrato, que habla de justamente cómo era ese retablo, qué imágenes tenía. Pensamos
porque en el contrato se habla de que las pinturas sean de Villalpando o de Correa. Y en el museo hay unas pinturas de Correa de la misma dimensión, exactititas, que sí pensamos que hayan formado parte de los retablos del 17. Por la fecha de Correa, que sí lo hemos estudiado mucho. Debieron de ser retablos salomónicos, así también está en el contrato, y ese retablo, ¿a dónde fue a dar? ¿Quién sabe? Y es muy común que la misma iglesia, para entrar a la moda de los estilos y demás, renovara sus retablos. Y entonces en el siglo XVIII, con un padre rector que yo considero que fue muy hábil y muy buen administrador, el padre Pedro Reales, él se echa la tarea de remodelar toda la iglesia. Y entonces, ni más ni menos, llama a Miguel Cabrera, nada más, que de hecho era uno de los pintores consentidos de la Compañía de Jesús. Cabrera pintó en muchos sitios de la Compañía de Jesús y muchos otros lados, ¿no? Pero para los jesuitas hizo muchos trabajos. Y esos contratos un contrato. Se tiene el contrato del retablo mayor, del que tenemos ahora, y desgraciadamente en el contrato no dice qué imágenes deben de ir. Nada más le dicen a Cabrera que tiene que estar trabajando ahí en Tepozotlán, para que se le diga... Lo arraigan allí. Pero no creo, ahorita te voy a decir por qué. Para que le digan qué imágenes van. Él trabaja con un escultor que considero fue muy buen escultor y del que se sabe poco, que se llamaba Higinio de Chávez. El contrato nada más habla de los retablos del presbiterio, que son 3. Pero el crucero, desde luego, es la misma mano de diseño y demás. Y además, esto se confirma por la pintura de la bóveda. Las bóvedas fueron pintadas por Cabrera. Es la única pintura mural que tenemos conocimiento que hizo Cabrera. Y lo maravilloso es que está fechada. Y tuvimos la suerte, José Abel y yo, cuando se restauraron estos murales, gracias al apoyo de los amigos del museo, de que se tuviera ya bien claro cómo fue pintando Cabrera, y eso nos hace ver cómo fue realmente terminando todo este glorioso grupo de retablos. Y algo que yo quiero comentar a propósito de todo esto, los retablos de la nave son 10 retablos, o sea, el conjunto son 10 retablos. Y tuvimos la suerte también, contando con el apoyo de los amigos del museo, de restaurar el órgano. Ay, bueno. En nuestra época. Y de hecho, a lo que voy y por qué lo saco, porque el órgano, que estaba totalmente como rompecabezas, que se había, pues yo supongo que lo desmontan lo poco que quedaba montado cuando la restauración de los 60s, y afortunadamente todo se conservó. Y entonces un día, platicando con los amigos del museo, amablemente Beatriz Sánchez Navarro me dice: ¿y ahora con qué seguimos, Consuelo? Le digo: pues ahí está el órgano. ¿Cómo? Pues sí, bueno, total, es una anécdota preciosa, que no me voy a perder aquí el tiempo, pero cuando aceptan ellos restaurar el órgano, en el órgano iban pegadas unas cartas, y esas cartas son del padre Pedro Reales, es decir, el mismo que había mandado a hacer toda la remodelación. Reales costea, y yo lo que sigo diciendo y lo he escrito varias veces, es que fue gracias a su buena administración, que debió de también irse hacia las haciendas, que eran cerca de 8 haciendas, que con ese dinero, porque no se habla de nadie laico que haya apoyado el proyecto, por primera vez, porque las otras veces desde la fundación fueron laicos los que fueron costeando, y en este caso solamente se habla de Reales, y el padre Pedro Reales es reconocido en una gran placa de plomo que colocan en el imafronte del templo. Esa placa, justamente en la época de Manuel Carballo, se baja, yo con una ilusión loca de que dijera quién había hecho la fachada, etcétera. No, nada. A quien se glorifica es a Pedro Reales. Y Cabrera, en el Intra 2 del último mural que pinta, le da todo el reconocimiento a Pedro Reales. En resumen, es una época, creo yo, gloriosa para el inmueble, y Pedro Reales inclusive diseña, y no sabemos exactamente quién fue. Tobar de Teresa dijo que había encontrado un documento donde un albañil había dicho que había colaborado con Iniesta Bejarano en la fachada que conocemos, porque la fachada del 17 pues debe de estar abajo, y lo único que se conserva es un campanario pequeñito
que afortunadamente no lo tiraron, y la gran torre, o sea, lo que identifica a Tepoztlán como un ejemplo del barroco del 18, eso es del 18, y es obra de Pedro Reales. Curiosamente, Reales ya no estaba como rector, y lo invitan a que él sea el que presida la ceremonia de inauguración de la fachada. Estamos hablando de que a 3 minutitos de que los expulsara. Realmente fue, pues qué bueno que sí lograron culminar la obra, y ciertamente la iglesia en sí misma, llevo mucho tiempo analizándolo, nos habla realmente de lo que es la Compañía de Jesús. Esto yo lo he constatado con otros retablos jesuitas, y es la misma lección. La misma lección que te puedo decir, estoy a punto casi de decir sí, de Roma. No, de Roma, del Jesús de Roma, están las mismas devociones. En ningún lado he encontrado que dijeran todos los retablos tienen que tener estas imágenes, pero lo sigo pensando. Es un trabajo que ya presenté, y de hecho no puede ser que en ningún lado exista la versión, pero por otro lado, pues era común el que para ellos tenían esa lección, y de hecho en los inventarios de la expulsión de varios colegios, como es Morelia, por ejemplo, son las mismas devociones. Ya no tenemos ni un retablo, pero al hacer el inventario aparecen las mismas devociones de Tepoztlán. Entonces, y en otros lados, por ejemplo, Zacatecas igual, el que fue el colegio jesuita que después pasó a los dominicos, las mismas devociones, y eso sí lo podemos constatar. En fin, es creo yo, sí, como tú bien dijiste al principio, la máxima lección ignaciana es Tepoztlán, ¿no? Sí, no, es que la sola entrada a ese templo es imponente, ¿no? Y si vas recorriendo esos retablos, es de verdad un libro abierto ese lugar, ¿no? Con su capilla doméstica, con los demás cuerpos que conforman el templo, ¿no? Y bueno, pues y creo que esto es parte de la labor evangelizadora de los jesuitas, ¿no? Y destacan los nombres de algunos de ellos, ¿no? Pensemos siempre en Clavijero, ¿no? Sí, que aportó tanto al conocimiento histórico de México, ¿no? En esta labor de dar a conocer lo que era este territorio, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo quiero nuevamente felicitarlos por esos 50 años y saber un poquito de el antes y el después, ¿no? Cómo, Abel, encontraste el museo, cómo se desarrolló y qué futuro le planteas al museo, ¿no? Como decía yo al principio, pues cuando nosotros llegamos ahí por primera vez, nosotros 3 que estamos aquí, más el maestro Ruiz Gomar, que desgraciadamente no nos pudo acompañar en esta ocasión, se encontraba en sus inicios en esa época. Ahora que regreso como director, pues veo que las cosas han cambiado bastante, el museo ha evolucionado mucho, las actividades que se desarrollan ahí desde hace un buen tiempo pues son bastante ricas. Se celebran conciertos, por ejemplo, de música antigua, concierto de órgano y una serie de actividades, un programa académico que desde el 2001, 2002, por ahí así, se viene impartiendo jueves tras jueves de manera ininterrumpida. Es un programa en el que participan especialistas del INAH y de diferentes instituciones. Cada mes se trata un tema distinto y el especialista da el curso cada mes, un especialista da durante los 4 jueves de cada mes. Y bueno, tiene ya prácticamente un público cautivo que se renueva. Uh-huh. A veces van unos, a veces van otros, pero es un programa ya bastante acreditado. Hay también talleres que giran en torno a las exposiciones que se abren. Está también más o menos recientemente, de hace unos 2 años, se celebra allí la Noche de Museos. Es una visita poco usual y que atrae mucho, sobre todo a la gente a la comunidad, porque es una visita inusitada, es en la noche, se abre el museo a las 7, el horario normal es de 9 a 6,
pero en estas noches de museos 2 veces al año se abre a las 7 de la noche y se cierra a las 11, 12. Se pasan películas, se tienen actividades, se tienen conferencias en torno a un tema. El último, por ejemplo, que es la segunda vez que se toca ese tema, se tituló Noche de Estrellas. Entonces se instalan ahí telescopios en la huerta, que es un espacio verde muy bonito, sobre todo ahora que ha llovido mucho, está preciosa. Y ahí se instalan telescopios y a ver la Luna, Júpiter, Marte, y se hacen colas inmensas para ver eso, ¿no? Es una asistencia de un promedio de 800 personas que entran y salen. Y bueno, eso tiene mucho éxito. También ciclos de cine, teatro. Y este año, con motivo de la conmemoración, durante este mes se están organizando conciertos los fines de semana en el atrio. Se le conoce como Plaza de la Cruz. Está el pequeño atrio de la iglesia San Francisco Javier. Enfrente está una gran plaza, que es la Plaza de la Cruz. Entonces al aire libre se están ofreciendo conciertos y de vez en cuando también se presentan algunas actividades. Total que bueno, una de las ideas principales que estamos haciendo pues es abrir lo más que se pueda el museo, abrir espacios que por diferentes razones estaban cerradas al público, montar exposiciones temporales y permanentes, hacer más atractivo el museo, difundirlo todavía mucho más. En épocas anteriores recientes se trabajó mucho y muy bien hecho hacia afuera, prestando colecciones, difundiendo por los medios electrónicos actuales. Se trabajó bastante hacia afuera, esto se mantiene, pero también ahora queremos regresar un poco o mucho hacia adentro, es decir, abrir espacios, porque pues si uno ve por internet el museo pues es muy agradable, pero si uno va para conocerlo en persona y se encuentra con que hay salas cerradas, pues ya no resulta tan agradable. Entonces pues sí, tratar de compensar, por decirlo así, o complementar más bien esta visión del museo, ofrecer cada vez más actividades, más servicios. Y bueno, hay una como doble vertiente, digamos. Por un lado, tiene muchas limitaciones el que el museo se encuentre en un edificio que es monumento histórico y al que no se le puede tocar como sea, y qué bueno que así sea. Esa es una limitación, pero la otra pues es que recorrer el edificio aún sin colecciones es muy muy agradable, con tantos rincones, a lo que favorece también el que el terreno es en declive. Entonces tiene 3 niveles, pero de manera dispar, entonces la gente se pierde, pero no se ve que se moleste mucho. Luego se encuentra. Entonces luego se encuentra. Y pues como hemos platicado, lo que hay que investigar, lo que hay que mostrar, pues es muy variado, tanto de la historia de la Nueva España, como de los jesuitas, como del propio edificio. Así es, y en este aniversario tan importante, ¿no?, de la probablemente muy larga vida de este museo, me surge la inquietud, ¿qué significa este Museo del Virreinato? Que es un museo nacional, sí, de los museos nacionales de nuestro país. ¿Qué significa para México este Museo del Virreinato? O sea, más que qué significa, o sea, ¿cuál es la importancia de tener, ¿sí?, un Museo Nacional del Virreinato en México? Yo creo que, como se mencionó también al principio, se estableció este museo, se inauguró en una época en que el periodo novohispano se revaloraba, no solo en cuestión de museos, sino en cuestión de los estudios sobre la Nueva España. Se revaloraba y se hacían investigaciones para conocer mejor esta época que se tenía como en mucho como fanática, como negativa, como época oscura. Pero al avanzar las investigaciones en historia, en arte en particular, yo recuerdo mucho, a lo mejor aquí Consuelo me va a reclamar, pero cuando llegamos a ese museo la primera vez, mi percepción fue que se le daba demasiado interés a la cuestión estilística, por decirlo así, nada más. O sea, este cuadro es muy bonito y es de tal estilo y de tal autor. Pero conforme han ido avanzando los estudios, bueno, sí, eso no deja de ser muy importante, fundamental.
pero también lo que hicimos en los 90. O sea, ¿qué más me dice este cuadro? ¿Qué me dice la indumentaria del personaje que está retratado allí? ¿Qué me dice de las costumbres? ¿Qué me dice de la vestimenta? ¿Qué me dice de su atavío, de los escudos o insignias que pueda portar? ¿Qué me dice su cartela donde me dice, por ejemplo, fue deán de la catedral, fue calificador del Santo Oficio, ¿qué significaban todos estos términos? ¿Qué significaban todos estos cargos? ¿Qué eran? Porque uno que se mete a documentos o a libros sobre la época, pues puede ser relativamente familiar, pero a veces pues no sabemos exactamente qué significa, ¿no? Justo las 3 personas que están aquí, más otras más del Seminario de Historia de las Mentalidades, nos dimos a la tarea precisamente por este detalle, porque nos encontramos a veces, o a menudo más bien, términos en la documentación que actualmente a veces han cambiado de sentido o a veces ya no se usan, y que a veces crea confusiones o plantea preguntas que luego es difícil encontrar sus definiciones en diccionarios comunes. Nos dedicamos a la tarea en elaborar un diccionario, un léxico bibliográfico. Léxico, ¿no? ¿Cómo le pusimos? Vocabulario eclesiástico novohispano. Precisamente para definir este tipo de términos que ya no son muy usuales. Y bueno, pues andando en el camino de la investigación, como sabemos, pues en lugar de terminar, al contrario, nos vamos enfrentando cada vez a más y más y más preguntas, más cuestiones que resolver. Entonces, pues bueno, en esa tarea estamos ahorita, y como tú bien dices, y creo que como todos aquí lo deseamos, pues le deseamos a ese museo una larga vida, y que dentro de 50 años tal vez estemos aquí hablando de la historia. Bueno, pues solo nos resta despedirnos. Claro. Despedirnos de la doctora Consuelo Maquíbar. Muchas gracias. Investigadora emérita del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Despedirnos del doctor José Abel Ramos, director y con una larga vida de investigación. Muchas gracias. Trabajo en el Museo Nacional del Virreinato, y del doctor Jorge René González, que no se descose de esta afición, de esta adicción. Sí, así y es. lo felicitamos por su nueva publicación. Gracias, mi amable. Muchísimas gracias, y le recordamos a nuestro radio escucha que la visita al Museo Nacional del Virreinato en su sede del convento de Tepozotlán es una de las visitas más agradables que se pueden tener. Se unen allí el lugar, el pueblo, la comunidad, se une el arte, se une la historia y se une la estancia en ese maravilloso lugar. Así que muchísimas gracias por su presencia, por sus aportes, y solo nos queda y nos resta despedirnos. Muchas gracias. Así, Julieta Gil, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión del programa, agradeciendo profundamente la generosa participación de nuestros invitados: el director del Museo Nacional del Virreinato, el doctor José Abel Ramos Soriano, la doctora Consuelo Maquíbar y el doctor Jorge René González, sobre el tema el Museo Nacional del Virreinato. Gracias también a nuestros escuchas, quienes nos atienden a través del Internet desde cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Los invitamos a conocer más de nuestros materiales en www.radio.ina.gov.mx. Este programa fue una producción del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias por su atención. Los esperamos. Hasta la próxima. Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. Conaculta. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.